si quisieran presentarse los integrantes que están, así brevemente, se los agradecería. Leo, empezamos contigo. Sí, buenos días, soy Leonardo Martínez. Por ahí ahorita he estado en cargo de enviarles un correo para estar al pendiente de que todos puedan ingresar y que no haya problemas aquí en la reunión, a sus órdenes. Bien, gracias, Leo. Adelante los que estamos del equipo. Marcial. Buenos días, Monseñor, Padre Rafa y Monseñores también que nos acompañan. Soy Marcial Padilla, miembro del equipo nacional de animación de Pastoral de Vida y a sus órdenes. Me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias. Tony. Bueno, Tony Gracia, ¿qué tal? Saludos desde México y también miembro del equipo del ENAPAVI y vamos a estar un ratito con ustedes compartiendo algunas reflexiones. Gracias. Bien, adelante, Padre Gabriel Grajeda. Buenos días, Dios los bendiga. Soy el Padre Gabriel Grajeda de la Diócesis de Nuevo Casadrán de Chihuahua. También voy a estar pues compartiendo alguna reflexión. Pues Dios los bendiga y bonito día, buen día a todos. Muchas gracias, Padre Gabriel. No sé si Monseñor Herrera ya estará por aquí. Bien, ¿quiénes más están? Vicky y Norma. Buenos días, soy Norma Treviño de Villarreal, de Monterrey. Por algún motivo no puedo iniciar mi video, pero estoy con mucho gusto aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Norma. Bien, adelante. Vicky. Bien, ¿quién más está? ¿Ricardo estará? Sí, aquí estoy. Bien, buenos días. Buenos días, soy Ricardo Araujo, como parte del equipo de la ENAPAVI. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Y Eddie estará por aquí? Sí, buenos días. Soy Edgardo Caballero, en Monterrey, también integrante del equipo de ENAPAVI. Bienvenidos. Muchas gracias. Creo que somos todos, ¿verdad? Bien, vamos a presentar esta jornada. En primer lugar, vamos a hacer una oración que están viendo ustedes en su pantalla. Esta oración se ha elaborado por parte del equipo ENAPAVI y queremos empezarla a difundir. Es la oración por la vida. En segundo lugar, tendremos una primera sesión que nos compartirá Marco Antonio Gracia, un pequeño receso de más o menos 10 minutos para pasar a una segunda parte que nos compartirá el Padre Gabriel Grajeda. Al terminar tendremos otro pequeño receso y terminaremos con una tercera parte con Marcial Padilla. El método que hemos empleado o queremos seguir es el ver, juzgar y actuar para tener un momento de conclusión con las palabras de Monseñor Jesús José Herrera Quiñones, responsable de la dimensión. Entonces, si gustan, vamos a comenzar poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole que pues, inspire y acompañe este momento de reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras acciones para que broten de ti como de su fuente y tiendan a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, que en el misterio de la Santísima Trinidad nos revelaste que eres comunidad perfecta de vida y amor, haz que podamos reflejar también nosotros el amor a la vida frente a la cultura de la muerte presente en nuestro México. Padre Creador de toda vida, nos ponemos en tus manos y volvemos nuestros ojos hacia ti, que eres el origen de todo lo que existe, para que sepamos reconocer el valor de toda vida humana y la dignidad de la persona.
protégenos de la enfermedad y de la muerte del alma y del cuerpo. Y ayuda a nuestras familias en sus necesidades para tener una vida digna y agradable a tus ojos. Señor Jesús, que redimiste a la humanidad y viniste para que tuviéramos vida en abundancia, haz que caminemos todos contigo como discípulos misioneros, saliendo al mundo a sembrar y difundir el evangelio de la vida sin temor. Que como iglesia contribuyamos con nuestros talentos en el misterio de tu iglesia. Construyamos con nuestros talentos en el misterio de tu redención y hagamos germinar en los corazones el amor a la vida. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ayúdanos y danos las gracias necesarias para madurar en nuestra fe y que impulsados por tu presencia nos comprometamos a impregnar y transformar la sociedad con los valores del Evangelio, construyendo así la cultura de la vida. Santa María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, tú eres santuario de la vida y que llevas, tú que eres santuario de la vida y que llevaste en tu vientre a Cristo, intercede por todo nuestro pueblo para que caminando junto a tu Hijo y escuchando la verdad de tu palabra, sepamos defender la vida y la dignidad de toda persona. Amén. Santa María de Guadalupe, custodia de la vida, ruega por nosotros. Pues bienvenidos todos y tengo el gusto de presentar a ustedes a Tony, que ahora tomará la palabra y que compartirá con nosotros esta primera parte, ¿verdad?, del ver, reflexionando sobre esta declaración conjunta. Bienvenido, Tony. Gracias, muy buenos días. Y bueno, vamos a aprovechar unos minutitos para adentrarnos ya en la declaración. Esta declaración, como les comentaba el padre Rafa, está compuesta de 3 bloques principales: el ver, juzgar y el actuar. Y yo voy a compartir un ratito con ustedes esa primera parte del ver, que abarca 4 números nada más, pero que nos puede servir para ubicarnos en el contexto de la realidad que estamos viviendo hoy en día y del por qué los obispos han querido presentar esta declaración conjunta. Y la hemos titulado, y se ha titulado así: lo que los obispos de México vemos. Se inicia con una reflexión sobre la situación actual de esta pandemia que ha dejado una huella en el mundo y sobre todo también aquí en México, que ha afectado a millones de personas, que nos ha hecho experimentar nuestra fragilidad ante la enfermedad. Esta es una manera de darnos cuenta de nuestra contingencia, de lo frágiles que somos como seres humanos, y ha traído también dolor a innumerables hogares, afectando también la economía de muchas familias, y esto ha generado un miedo hacia el futuro, una incertidumbre, hambre. Es muy curioso porque, bueno, primero decíamos, bueno, esto va a durar 3 meses, luego 6 meses, ya sin darnos cuenta, pues nos hemos terminado el año y parece que esto va a seguir por unos cuantos meses más. Entonces se ha generado esa situación de miedo, de no saber qué nos depara, por lo menos el futuro próximo, inmediato, y una incertidumbre de qué hacer, de cómo vamos a seguir desarrollando nuestro día a día con esta situación. Y aquí se hace ya una visión un poquito más profunda de no quedarnos solamente con esta situación de la pandemia, sino que este año ha traído también para México otra peste mortal. Vemos cómo los temas de violencia y de inseguridad
han alcanzado unos niveles que nunca antes habíamos visto en el país. Si bien desde hace años la violencia y la seguridad han sido palpables en México, hoy es impresionante cómo se ha agudizado en muchos estados esta situación de violencia y de inseguridad que afecta la vida de muchas personas. Esta peste no proviene de la naturaleza, sino del corazón herido del pecado. Es impresionante cómo todo esto tiene un fundamento. En la doctrina social de la Iglesia, en el compendio, en el número 552, se nos dice: de la conversión del corazón brota la solicitud por el hombre amado como un hermano. Esta solicitud lleva a comprender como una obligación el compromiso de sanar las instituciones, las estructuras y las condiciones de vida contrarias a la dignidad humana. La doctrina social de la Iglesia tiene como fundamento la conversión del corazón del hombre, que herido por el pecado llega a cometer cualquier tipo de barbarie, de injusticia y de matar al otro y encima quedarse tan tranquilo. Qué importante es, por tanto, dentro de este ver que nos presentan los obispos, el tener la conciencia de que parte de nuestra misión es propiciar la conversión del corazón de los hombres. Y el hombre moderno no solo se desentiende de su hermano, como ya lo veíamos aquí todo el pasaje en la misma declaración de Caín, sino que lo ataca y lo mata, y cada vez con mayor desdén, con mayor saña. Lo que a lo mejor antes, ok, lo mato y escondo y no pasa nada, entre comillas, y hoy, sin embargo, matamos al otro, le causamos un daño y pareciera que como sociedad estamos anestesiados ante toda esta situación. Hoy que, por ejemplo, en muchos países, en muchos estados, se está buscando el legalizar, por ejemplo, el aborto, que es matar a un ser humano inocente, y parte de la sociedad se queda tan tranquila, incluso lo llegan a llamar un derecho, y sabemos que no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma, por tanto, en una sociedad que mata a través de leyes, a través de situaciones, a través incluso de una ya violencia que podríamos decir institucional, ¿no? Donde se hace el mal y se aplaude. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, decía: Homo homini lupus, el hombre se ha convertido en un lobo para el propio hombre. Cuando yo leí por primera vez esta frase, me quedé pensando un poquito, porque yo decía, ¿por qué el lobo? ¿No? Porque pues hemos visto estas películas del niño de la selva, de Mowgli, que fue criado por lobos, ves los lobitos y son bien lindos, pero cuando nos damos cuenta de la naturaleza del lobo, entonces las cosas cambian, porque fíjense bien, por ejemplo, allá en mi tierra, en España, se hizo ahorita toda una política desde hace varios años para volver a introducir en España el lobo ibérico, que ya prácticamente se había extinguido. Y el lobo tenía una peculiaridad, y es que las personas, los ganaderos que tienen allá en el monte, pues un rebaño de ovejas o de lo que sea, pues hombre, uno siempre sabe que cuando tienes animales de pastoreo en zonas salvajes, puede haber alguna baja. Aquí en México, por ejemplo, pues tienes ganado y puede llegar un puma o un jaguar y te mata un becerrito, un cordero, lo que sea, y se lo come. Es un poquito el daño colateral de tener estos animales en el monte. Sin embargo, con el lobo es muy distinto, porque tú tienes un rebaño a lo mejor de 100 ovejas, y cuando llega el lobo no solamente mata una para comérsela, sino que cuando está en modo de cazar, cualquier cosa viva que pase por enfrente de él, de manera instintiva la mata. Entonces llega el lobo a una manada de ovejas, mata de un sentón
15, 20, 30 ovejas y solo se llevó una para comer, ¿no? Cuando uno ve esta naturaleza del lobo que mata por matar y vuelve a leer esta frase de Hobbes, Homo homini lupus, el hombre se ha vuelto un lobo para el propio hombre, te das cuenta que así es, que nos hemos convertido en personas capaces de matar al otro y quedarnos tan tranquilos y encima justificarlo. Los niveles de violencia nos asombran, dicen los obispos, y nos duelen por su cantidad, por su frecuencia y por su crueldad. Y aquí se hace ya un primer llamado dentro de esta declaración a no quedarnos indiferentes ante ello. Si no somos constructores de la cultura de la vida, nos caminamos por la senda de la indiferencia y del camino de la cultura de la muerte. Esto ya lo decían los obispos en Aparecida, Brasil. Entonces, ese primer llamado a no ser indiferentes ante todas estas situaciones de violencia, de dolor, de muerte, por las que se está sufriendo en muchas partes de México. Les quise poner esa imagen de la bandera de México manchada de sangre. Yo no sé ustedes, pero uno ya se cansa de ver tanta maldad, ¿no? Yo creo que mucha gente está cansada de tanta violencia, de tanta sangre, de tanta muerte, de tanto dolor. Y estamos llamados nosotros, como miembros de la Iglesia, a tender una mano amiga, a ver o salir en cierta manera de nuestro status quo, por así decirlo, de nuestra situación de confort, para hacer algo por el hermano que sufre. Ese salir a las periferias que tanto hemos escuchado, ese salir al encuentro del hermano. En el siguiente numeral se pone ya, o se toca ya el tema de la Virgen como tal, que nos acompaña, que nos protege, que nos ilumina. Recuerdan este fragmento del Nicán Mopowa. San Juan Diego le dice a la Virgen, muchachita mía, que está muy grave tu amado pueblo. Una gran pena se le ha sentado. Fíjense bien, estas palabras que ya tienen unos cuantos años, pareciera que las están diciendo hoy en la actualidad. Está muy grave tu amado pueblo. Una gran pena se le ha sentado. Algo que ha caracterizado siempre a México ha sido el tema de la fe, el tema de la familia, el tema de la vida. Son como pilares propios del pueblo mexicano. Y hoy en día, cuando decimos una gran pena se le ha sentado, ver cómo la cultura de la muerte está cada vez moviendo sus tentáculos para impulsar leyes que son contrarias a la dignidad y a la vida del propio pueblo mexicano. Cuando se aprobó en Ciudad de México esta ley del aborto antes de las 12 semanas, pues en estos más de 10 años, pues son casi 300.000 mexicanos matados con el permiso de la ley, porque a alguien se le ocurrió decir que antes de las 12 semanas no se podría determinar lo que traía la mujer dentro de su vientre. Vaya disparate, porque desde la evidencia científica, la biología molecular, la embriología, la genética, sabemos que desde el momento de la concepción hay una vida humana. Estas palabras hoy renuevan con gran actualidad ante la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y yo me acuerdo, pues esta interrogante que también le hizo la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Y vemos cómo María, la guadalupana,
ha estado acompañando al pueblo de México e incluso a toda Latinoamérica como estrella de la evangelización, que con su manto nos protege y nos cobija. Volver también la mirada a ella, y en estos momentos de gran pena, de esta situación en la que está viviendo hoy México en concreto, saber ponernos bajo su manto, pedirle su protección y que nos acompañe en esta tarea que acabamos de mencionar hace un momentito, de no quedarnos indiferentes ante toda esta realidad. Nos sigue diciendo la declaración: numerosos mexicanos experimentan dolor y confusión. Observamos a la cultura de la muerte, término acuñado por Juan Pablo II en Evangelium Vitae, que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del pueblo mexicano. Me permitirán hacer una breve reflexión, un poquito a manera de broma, pero que también tiene algo de cierto, ¿verdad? Alguna vez un padre me decía: ¿has escuchado que tenemos que saber ponernos en las manos de Dios? Y yo le decía, sí. Y el padre me decía, bueno, pues cuando estemos en sus manos hay que pedirle que no aplauda tanto, ¿verdad? Porque a veces pareciera que es una detrás de otra, ¿no? Nos llega una situación complicada y luego otra, y uno dice, ya, párale tantito, reparte un poco, ¿no? Y, perdón la broma, pero así es. Muchas veces vemos que esta cultura de la muerte es una y otra y otra y otra, y de repente se hace una acción para frenar este avance de la cultura de la muerte y sale por otro lado, y sale por otro lado. Lejos de desalentarnos, desanimarnos, de querer tirar la toalla porque esta mole que tenemos enfrente es sumamente grande y fuerte, tendría que alentarnos a todos nosotros, siguiendo pues ese pasaje que ya lo han meditado ustedes mucho más que yo, de David y Goliat, ¿no? Goliat, la cultura de la muerte es inmensa, grande, fuerte, poderosa. David somos nosotros, chiquitos, casi sin recursos, pequeños, pero puestos en las manos de Dios, ya sabemos cómo terminó toda esta historia. Y aquí, aunque la cultura de la muerte está haciendo hasta lo indecible por asentarse en todos los rincones del mundo y en concreto de México, tiene que salir en nosotros esa confianza en Dios para poder hacer frente a todo este embate. La cultura de la muerte la definía Juan Pablo II en Evangelium Vitae como una mentalidad, una manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana más débil, más frágil, más vulnerable, inocente, por parte de los que tienen voz y voto. Yo recuerdo cuando se aprobó en Ciudad de México esta ley del aborto, que recuerdan que el caso se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de los 11 ministros, 8 votaron a favor del aborto y 3 votaron a favor de la vida. Y por el voto de 8 personas, de los que tienen voz y voto, pues van más de 300.000 bebés matados con el permiso de la ley. Esta sangre clama al cielo, es sangre completamente inocente de mexicanos, de hijos de este gran pueblo. Esta cultura de la muerte justifica cualquier atentado en contra del ser humano. Baste por citar un ejemplo, que creo que todos ustedes lo habrán escuchado más de una vez, a George Soros. Si bien no es el único promotor de esta cultura de la muerte, es una de sus caras visibles. En los últimos años ha destinado más de 11.000 millones de dólares para promover en el mundo entero el aborto, la anticoncepción, la esterilización, todo el tema de la ideología de género y el lobby gay, la eutanasia y en concreto la destrucción de la Iglesia Católica.
recuerdan ese fragmento, ¿no?, de un obispo hablando con Napoleón Bonaparte, que decía: yo voy a destruir la Iglesia Católica. Y este obispo le decía: mira, si nosotros ni en 2000 años lo hemos podido hacer desde dentro, mucho menos tú desde fuera, ¿no? Entonces, por mucho que vengan desde fuera o desde dentro a querer destruir la Iglesia, por el simple hecho de que sabemos quién la fundó, las puertas del infierno no prevalecerán. Esta cultura de la muerte trae como consecuencia, fíjense bien, es como una dicotomía, una contradicción. Por un lado, vemos un mundo donde una madre puede decidir abortar, matar a su hijo legalmente. Por el otro lado, vemos un mundo donde un hijo puede mandar matar legalmente a sus padres con la eutanasia. Les cuento un caso documentado médicamente por el doctor Wunin, holandés. Ustedes saben que allá la eutanasia es legal. El hijo pide a los doctores que le practiquen la eutanasia a su padre, que estaba hospitalizado de agonía, para poderlo enterrar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Entonces, es impresionante ver cómo primero ponemos a los padres en contra de los hijos, luego a los hijos en contra de los padres. Y lo que tendría que ser la familia, ese nicho donde uno se sintiera protegido, querido, amado, cobijado, la hemos convertido en un campo de batalla. Padres contra hijos, hijos contra padres. ¿De qué nos extraña entonces ver cómo está el mundo actual? Ver toda esta situación de violencia, de muerte, de todo lo que ustedes quieran. Si esta institución, la familia, que tendría que ser lo más protegido sobre la faz de la tierra, se ha convertido en un campo de batalla. Y nos presenta esta declaración una serie de manifestaciones de la cultura de la muerte. Primero se habla de la violencia, actos de violencia cada vez más numerosos, cruentos, homicidios, agresiones contra grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, indígenas, desapariciones, actos de violencia física, sexual, secuestros, otras formas de herir y dañar al prójimo. En fin, la lista podría ser interminable. Se habla también del crimen. Es una glorificación, fíjense el término, cultural y mediática de la agresión. Es muy curioso porque el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que se consideró el siglo y la época de los derechos humanos, todo el mundo enarbola la bandera de los derechos humanos, es la época donde más se ha ensalzado los atentados, el crimen contra la dignidad de las personas, contra su vida. Es impresionante. Hablamos de derechos humanos, pero actuamos en contra del hermano. Se habla también de la muerte en el contexto de considerar la vida de un hijo como un derecho del adulto. Es decir, si es deseado, vive. Si no lo deseo, lo mato. Y nos quedamos tan tranquilos, ¿eh? Lo que hace unos años era una aberración, matar a tu propio hijo, hoy ves, bueno, toda esta ola verde por todos lados de querer imponer a como dé lugar el aborto, ver cómo están lavando la cabeza, el cerebro, las ideas de los niños. Han visto las marchas, por ejemplo, del aborto en Argentina, donde niñitas chiquitas van con la pañoleta verde, pisan muñecos representando al bebé, donde un TikTok que se hizo famoso hace unos meses, una mamá, supuestamente mamá, donde la niña está hablando de que eso no es un ser humano, de que no pasa nada, del derecho a decidir.
En fin, es impresionante cómo hoy el tema de la vida humana lo hemos convertido, perdón lo que voy a decir, en un circo. Un tema que se tendría que tratar con la mayor seriedad posible, porque la vida humana no es un juego, no es cualquier cosa. Hoy, en aras de este sentimentalismo barato, hemos abierto las puertas a matar a un ser humano inocente en el lugar más sagrado, que es el vientre materno, por el simple capricho de decir no lo quiero, entonces lo mato. Se ha puesto entonces a la madre contra el hijo, confrontar a la madre y sus anhelos contra la vida del hijo. Si se fijan, aquí incluso hay una desproporción entre algo querido, un anhelo, lo que sea, contra una cuestión ontológica, la integridad de la vida de su propio hijo. Se habla también de la eutanasia, volviéndonos insensibles ante ella, porque claro, estamos en una sociedad tan materialista y consumista que vemos también el tema de la vida, tanto su inicio como su final, como algo meramente utilitarista. Me es útil, vive. No me es útil, lo desecho. Y para eso lo disfrazo, al igual que disfracé el aborto con el eufemismo de interrupción del embarazo, disfrazo la eutanasia con el eufemismo de muerte digna, muerte dulce, muerte compasiva, cuando en realidad estamos matando o dejando morir a un ser humano. Se fractura la familia. Vamos, echemos un vistazo sobre todo a nuestras comunidades, a nuestros estados, y vemos tantas y tantas familias quebradas, fraccionadas. La violencia intrafamiliar ha ido incrementándose, incluso en esta época de pandemia. Vemos también cómo ha aumentado la violencia al interno de la familia. Se habla del tema de las drogas, que esto ya es algo muy actual en nuestro país, porque sabemos el paso que se ha dado con el tema de la marihuana, sin pensar en los efectos nocivos para las personas y las familias. Si nos metemos un poquito en todo este mundo de la drogadicción, etcétera, etcétera, si tú hablas con gente que ya usa drogas duras, heroína, en fin, cosas de estas, la gran mayoría te dicen que empezaron con la marihuana. La marihuana es como un trampolín que abre las puertas a otras drogas mucho más graves. Se habla también de una sexualidad deformada. Aquí se sigue un poquito también la línea del documento que se elaboró apenas en el 2019 sobre varón y mujer en esta cuestión del género, ¿no? Y se dice en la promoción de una visión pobre y deformada de la sexualidad que separa el género como un constructo sociocultural de la identidad sexual, que es una perfección ontológica de la persona. Es decir, esto no es un capricho, es una cuestión de lo que yo siento. Ontológicamente venimos determinados todos los seres humanos solamente de dos formas, como hombre o como mujer, cayéndose así en una postura ideológica altamente nociva que es la ideología de género. Benedicto XVI, cuando era todavía cardenal, Joseph Ratzinger, decía que la ideología de género es el invento más destructivo que ha podido hacer el ser humano en contra del propio ser humano, porque la ideología de género, en el fondo, lo que hace es desencializar a la persona, es decir, destruir su esencia, lo que es como hombre o como mujer. Y acuérdense que ir en contra de lo que por naturaleza somos, hombre o mujer, es un camino que conduce
a las psicopatologías, con todo lo que ello implica. Se habla también de una despersonalización centrada en el tema de las redes sociales, que en sí las redes han traído grandes espacios de interacción, muchas cosas buenas, pero también han creado espacios de soledades interconectadas. Un término muy curioso, porque hoy en día que hemos globalizado la comunicación hasta el extremo, donde pareciera, no sé, simplemente, yo no sé qué tantos de ustedes usen redes sociales, pero chequen cuántos amigos tienen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en fin, en las redes que usen, y tienen miles y miles o cientos y cientos de amigos, y sin embargo hoy, sobre todo los jóvenes, se encuentran más solos que nunca. Y tienen miles de amigos, entre comillas, en las redes y están más solos que nunca. Y eso ha incrementado también incluso esa vivencia de apariencias que termina muchas veces en el suicidio, de ciberacoso, pérdida de identidad. Se habla también de la corrupción, en prácticas extendidas de corrupción y de desprecio a la cultura de la legalidad. Es muy curioso, antes tú veías cómo todo este tema de la corrupción se procuraba hacer así por abajito del agua. Hoy ya se hace de manera descarada completamente, que incluso tú puedes ver videos o lo que sea y tal y cual de actos de corrupción y no pasa absolutamente nada. Se habla también de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, de la indiferencia de algunos que podrían mejorar condiciones de vida y trabajo del prójimo con prácticas laborales. Aquí se mete otra vez todo este tema de la doctrina social de la Iglesia, enfocada sobre todo al tema del trabajo, la economía. Les recomiendo que lean Labor en Exercen de Juan Pablo II, que nos presenta extraordinariamente bien todo el tema laboral, del trabajo, como algo que dignifica al ser humano. Y por último, en este numeral, se habla del daño a la naturaleza, siguiendo un poquito Laudato Si del Papa Francisco, y se nos dice que el abuso y el daño de la naturaleza por consumismo extremo y negligencia personal y social está causando un daño gravísimo a nuestra casa común. Ante esta cultura de la muerte que se nos presenta en estos dos últimos números, hacemos este llamado de Juan Pablo II, Evangelium Vitae número 5. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. ¿Qué implica, por tanto, esta cultura de la vida? Primero, vivir la propia vida como un don y valorar toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Transmitir, proteger, servir y amar a la vida, a toda vida humana, porque nadie sobra, toda vida importa. Respetar el momento de la muerte como un proceso natural, entendiéndola como el paso a una nueva vida, y una vida nueva y eterna en Dios. Y promover y respetar la dignidad humana de la que brotan los derechos fundamentales, en concreto el derecho a vivir. El Evangelio de la vida, por tanto, es un gran don de Dios y al mismo tiempo una tarea que nos compromete y nos obliga a cada uno de nosotros por el simple hecho de estar bautizados. Al darle la vida, Dios exige a la persona que la ame, la respete y la promueva. De este modo, el don se hace mandamiento y el mandamiento mismo es un don. Algunas, consecuencias del Evangelio de la vida. La primera de ellas, entender la vida como un don precioso de Dios, por tanto la vida es sagrada e inviolable. La vida de la persona no solo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida con todo cuidado amoroso. La vida encuentra su sentido en el amor recibido y dado, en cuyo horizonte hallan su plena verdad
la sexualidad humana con todo lo que implica y esta apertura a la vida. Decía Monseñor Demetrio Fernández en España, obispo de Córdoba, un gran defensor pro vida, que el gran delito de nuestra generación, por lo que seremos recordados en la historia dentro de algunos años, es que hemos sido la generación que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Palabras que valdría la pena reflexionar. El respeto a la vida exige que la ciencia y la técnica estén siempre ordenados a la persona y su desarrollo integral. Toda sociedad debe respetar, defender y promover la dignidad de toda persona en todo momento y sin importar su condición de vida. Y para terminar, el ver, la Iglesia de México, nuevamente se hace referencia a María, necesita sentarse a los pies de María para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. La restauración de nuestra responsabilidad necesita de su corazón fraterno. Ella puede ayudarnos a sentirnos pueblo e identificarnos con el pueblo. Así como en su momento la guadalupana fue signo de unidad de todo el pueblo de México, volver a ver en ella este camino de que podemos estar todos juntos bajo su manto con esta esperanza de ser un solo pueblo. Y termina la declaración con una invitación por parte de María a contemplar, creer y vivir y anunciar el misterio de la redención realizado por Jesús. Esto lo podemos ver como referencia en el PGP, que ya me imagino que todos ustedes también ya lo habrán leído y releído. Lo que nos lleva, por tanto, a tomar conciencia de estas situaciones y ver la manera de hacernos cargo de ellas. Un poquito lo que veíamos hace un momento, de no permanecer indiferentes ante toda esta situación que estamos viendo y que está afectando de una o de otra manera al pueblo de México. Ya con esto se abren las puertas a los siguientes numerales que van a ser el juzgar y el actuar. Pues por mi parte, no me queda más que darles las gracias. Voy a dejar de compartir y espero que con esto nos podamos introducir un poquito más en esta declaración conjunta de los obispos de México que tan necesaria era, porque el pueblo necesitaba escuchar la voz de sus pastores en estos temas de la vida y de la dignidad humana. Pues por mi parte no me queda más que darles las gracias. Agradecemos a Tony las palabras y su conferencia, la experiencia que nos ha compartido. Si alguien tiene alguna duda o comentario, la puede hacer a través del chat y entonces trataremos de responder la mayor cantidad de dudas que tengan y, digamos, para tomarnos un pequeño receso de 10 minutos y luego continuamos con la próxima conferencia. Entonces, si alguien tiene alguna duda, la puede hacer a través del chat. Mientras que van poniendo las preguntas, Leo, queremos saludar a Monseñor Luis Felipe Gallardo, que nos acompaña, obispo emérito de Veracruz, muy comprometido con la vida. Y también me parece que estaba Monseñor Oscar Tamés, ¿cierto? No lo veo aquí, pero me parece que también nos está acompañando. Pues agradecemos. Saludos desde Monterrey. Aquí estamos acompañándonos. Sí, muy bien, Monseñor. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, entonces ahora sí damos pues este momento para algún par de preguntas que Leo nos hará favor de dirigir allí y coordinar, ¿verdad? También está aquí ya con nosotros Monseñor Jesús. Los saludamos. Bien, adelante, Leo. Sí, padre, por ahí están viendo que al parecer quedó todo claro.
Y también, digamos, si alguien tiene alguna duda, sí, todas las presentaciones y las charlas están siendo grabadas y se las vamos a compartir como en la página de la Dimensión de Vida, dimensionvidasem.org, y, digamos, va a estar en las redes sociales, en nuestro canal de Facebook y de YouTube. Ahí van a estar como todas las grabaciones. Por aquí, Verónica Reyes nos dice, hoy nos insiste hacer puentes entre todos los mexicanos y el gobierno, pero no sé cómo ser puente en temas en contra de la vida cuando este gobierno no desea hacer puentes. Pues miren, en primer lugar, no perder, no desesperanzarnos, ¿verdad? Lo que les comentaba hace un ratito, esta mole de la cultura de la muerte es inmensa y puede surgirnos la tentación de querer tirar la toalla, de decir es que esto es demasiado, pero algo que nos compete a todos nosotros y es una obligación no solamente por el simple hecho de ser humanos, que eso tendría que ser suficiente para involucrarnos en los temas de la vida, sino también somos creyentes, somos bautizados y eso nos obliga todavía mucho más, porque tenemos esos preceptos morales, tenemos estos mandamientos que nos dice el quinto, no matarás. Entonces yo lo que te diría ahí es, primero para poder ser puente necesitamos formarnos. El puente se construye piedra con piedra para que sea sólido. Entonces necesitamos trabajar mucho más en el tema de la formación, en temas de antropología, en datos científicos, biológicos, embriológicos, genéticos, sobre el inicio de la vida humana, para poder dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe, como decía Pedro ahí en la carta de Pedro, dar toda esta razón de la esperanza a todo el que nos lo pida. Para eso necesitamos, en primer lugar, formarnos y dejarnos ser dóciles instrumentos en las manos de Dios. Él sabrá, como el buen sembrador, dónde cae la semilla. Una caerá en terreno fértil y otra caerá entre piedras. Desafortunadamente, a veces, por la situación en la que estamos viviendo hoy en día, de esta cultura de la muerte, pareciera que todo lo que echamos, todo lo que sembramos, cae en piedras. Pero no sabemos el corazón de los hombres. A lo mejor algo que tú dijiste que pudo caer de manera indiferente en una persona, luego la lleva a reflexionar y a tomar conciencia y hace un cambio de vida. No lo vamos a saber porque nuestra misión no es cosechar, es sembrar. Entonces, lo primero que te diría para poder ser puente es formación fuerte, sólida, constante y ponernos en las manos de Dios. No rendirnos, no desfallecer y remar mar adentro. Muchas gracias, Tony. Miren, vamos a tomarnos, por ahí ustedes pueden continuar haciendo sus preguntas, dudas, comentarios, y hay algunas reflexiones que por ahí están compartiendo algunos de ustedes que nos parecen muy interesantes y los agradecemos bastante. Creo que así nos vamos construyendo y vamos formando una comunidad a favor de la vida, como con conocimientos y profundización sólida. Vamos a pasar a un receso de 10 minutos, solo para despejarnos. Si alguien tiene, como dicen los niños, si alguien tiene que ir a la dirección, o sea, ir al baño, para que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, y les pido por favor que no se desconecten. Vamos a continuar aquí conectados y a las 11:10 comenzamos con el Padre Grajeda. Entonces, buenos días a todos y ahorita continuamos.